Muy buenas tardes. En este video hablaremos sobre el laboral administrativo, especialmente el tema de contratos de prestación de servicios en la administración pública. Mi equipo de trabajo está conformado por el estudiante Carlos Junior Pérez Pérez, Freider Aponte Virgen y quien les habla, Jenny Marcela Mejía Vargas. Somos estudiantes de quinto año de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, seccional Cali. Para este tema nos guiamos por las normas, artículo 123 de la Constitución Política, artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tenemos la sentencia C-154 de 1997, artículo primero del decreto 2209 de 1998 y la sentencia proferida por el Consejo de Estado en el año 2001, la cual nos habla de los contratos de prestación de servicios. De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de prestación de servicios que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o su funcionamiento, en ningún caso generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por un término estrictamente indispensable. Las entidades están facultadas para celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas cuyo objeto es el apoyo o colaboración en el cumplimiento de actividades relacionadas con el funcionamiento de la entidad, en cumplimiento de funciones y el logro de sus fines. La vinculación jurídica derivada del contrato de prestación de servicios es diferente de la que emana de la relación laboral de origen contractual con los trabajadores oficiales. Otra característica de los contratos de prestación de servicios es que las personas que celebran estos contratos no son funcionarios de las entidades, sino que son particulares que se les contrata para desarrollar actividades que están relacionadas con la administración. Y lo hacen cuando estas actividades no pueden ser realizadas por personas de la planta o por personas que pertenecen a la entidad. En conclusión, no son servidores públicos, sino personas que están por fuera de la administración. En efecto, el contrato de prestación de servicios se refiere a actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. El contratista es autónomo. Para ejecutar el contrato no se causan prestaciones sociales y no responde disciplinariamente. En cuanto al objeto del contrato de prestación de servicios, podemos definir a este como la colaboración y el prestar el apoyo a las entidades para que puedan desarrollar las actividades que están relacionadas con su funcionamiento, para que se pueda cumplir y desarrollar los fines esenciales del Estado. Por este motivo, la Constitución Política en sus artículos 122 y 123 nos dice que en cuanto a la remuneración de estas personas vinculadas con contratos de prestación de servicios, se debe regular en los lugares en los que están las personas que desarrollan los cargos relacionados con la planta en la administración. El Consejo de Estado ha señalado que la vinculación jurídica derivada de los contratos de prestación de servicios es totalmente diferente a la vinculación de un contrato laboral en el que se genera una relación laboral contractual, como anteriormente lo observamos. Las características de los contratos de prestación de servicios son: primero, quienes celebran estos contratos es con el fin de realizar actividades que estén relacionadas con el funcionamiento de la entidad. Segundo, el objeto del contrato. En el contrato se va a establecer las actividades que tienen que ver con el funcionamiento de la entidad. Tercero, la autonomía e independencia del contratista para ejecutar el contrato. Y cuarto, la vigencia de este contrato. La vigencia de este contrato es temporal, es decir, que su duración puede ser entre 1 año y 6 meses. Y cuando se termina este contrato dentro de un tiempo prudencial, se puede volver a realizar otro contrato.
Continuando, tenemos las prohibiciones, las cuales, de acuerdo al decreto 1737, el cual fue modificado a su vez por el decreto 2209 de 1998, dice que no se podrá celebrar un contrato de prestación de servicios cuando existe otra relación contractual vigente. Esto significa que se pueden celebrar varios contratos de prestación de servicios con diferentes entidades, pero solo se puede celebrar un contrato de prestación de servicios con cada entidad. No se pueden tener varios contratos en las mismas entidades. Es decir, que si se tiene un contrato con la gobernación en el cual el abogado labora desde su oficina, pero él también tiene un contrato con la alcaldía en el que está prestando el servicio presencialmente y está cumpliendo un horario, no sería válido el contrato de prestación de servicios con la gobernación, porque él en ese caso tiene un vínculo laboral contractual con la alcaldía. Otra prohibición que tenemos es que no se puede contratar con una remuneración mensual superior a la del jefe. Digamos que si se da el caso en el que una persona está vinculada a través de un contrato de prestación de servicios con la gobernación, él no puede tener un sueldo superior a la gobernadora o al alcalde, salvo que haya sido contratado por entidades especializadas. Condiciones para contratar la prestación de servicios. Solo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán. Se entiende que no existe personal cuando es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos no existe quien pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aún existiendo personal, este no es suficiente. La inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo. Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar. Artículo 3 del decreto 1737 del 98, modificado por el artículo 1 del decreto 2209 de 1998. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera contratar servicios altamente calificados, podrán pactarse honorarios superiores a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad. En estos eventos, el representante legal de la entidad deberá certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos. 1. Justificar la necesidad del servicio personal altamente calificado. Es decir, si se encuentra una persona muy calificada en un tema de la entidad, debe celebrar un contrato de prestación de servicios con esa persona de acuerdo con las condiciones y la calidad de esa persona. 2. Indicar las características y calidades específicas altamente calificadas que reúne el contratista para la ejecución del contrato. En este caso, se debe justificar la necesidad de contratar a esa persona altamente calificada y además se tiene que justificar el valor de la remuneración que va a obtener esa persona y se tienen que mencionar las cualidades y características de dicha persona para así justificar el por qué va a ganar una remuneración superior a la de su jefe. Tercero, determinar las características de los productos y o servicios que se espera obtener. Se entiende por servicios altamente calificados aquellos requeridos en situaciones de alto nivel de especialidad, complejidad y detalle. Esto lo encontramos en el artículo 4 del decreto 1737 del 98. A la entidad le corresponde establecer las tablas de horarios.
para los contratos de prestación de servicios que suscriba, los cuales señalan los títulos requeridos y sus equivalencias, así como la experiencia requerida, siendo responsabilidad de los jefes de cada una de las áreas señalar las razones objetivas que justifican la estimación de los honorarios con base en la necesidad y criterios académicos y de experiencia. Deberá justificarse cuando la idoneidad y experiencia calificada del contratista justifiquen la aplicación de la excepción del artículo 28446 del decreto 1068 del 2015. Vamos a hacer un recorrido jurisprudencial, tanto de sentencias y de fallos proferidos por organismos como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. El primer fallo que tenemos, o la primera sentencia, es la sentencia 10.153 de 1997, la cual es de la Corte Suprema de Justicia, y nos dice como característica principal de los contratos de prestación de servicios tenemos lo que es la autonomía o independencia del contratista, y esto hace una diferencia y un gran contraste de los contratos laborales, ya que estos se caracterizan por la absoluta dependencia que tiene el servidor público o empleado con el empleador. Ahora nos vamos con el fallo 39 del 2003, el cual fue proferido por el Consejo de Estado, que ya aquí nos dio como una definición del contrato de prestación de servicios, y se nos dice que son aquellos contratos celebrados o que la administración contrata a personas para ejercer actividades y labores relacionadas con la administración pública. En este fallo se nos dice que solo los podían celebrar con personas naturales para que desarrollaran actividades y labores en la administración cuando no haya personal de planta o personas capacitadas para ello. Sin embargo, tenemos el tercer fallo, que es la radicación 1693 del 2005, que es proferida por el Consejo de Estado y por la Sala de Consulta de Servicio Civil, y aquí ya hubo un complemento. ¿Qué complemento se dijo aquí? Se parte de la misma definición que mencionamos anteriormente, solo que aquí ya se agrega que esos contratos de prestación de servicios no solo se podían celebrar con personas naturales, o ya no era eso como regla, también se pueden celebrar con personas jurídicas. Y refuerza lo anteriormente que se dijo, que es que se contratan a personas para suplir incapacidad o personas en la planta que no puedan ejercer esos cargos o esas actividades que como tal se requieren por la administración. Luego tenemos el fallo 1837 del 2007, también proferido por el Consejo de Estado, el cual dice que una de las formas o características claras para diferenciar el contrato de prestación de servicios de un contrato laboral son los elementos, y uno de ellos principalmente es la subordinación, es decir, que cuando hay una demanda para desvirtuar que la persona fue vinculada a través de un contrato de prestación de servicios, debe de demostrar que efectivamente había una subordinación con el empleador para poder lo que es desvirtuar eso. Después tenemos una resolución que es la 107 del 2008, proferida por la Alcaldía a través de la Secretaría de Bogotá, en la que se nos dice que aunque no hay una norma que regule los pagos a las personas que laboran a través de contratos de prestación de servicios, sí se deben elaborar tablas las cuales regulen el pago para cada persona dependiendo de los profesionales. Ejemplo, una cosa es lo que se le va a pagar a un contratista independiente recién graduado de una universidad o profesional, pues, pero que acaba de obtener el título, y otra cosa es lo que se le va a pagar a un contratista independiente especializado. Otro fallo que refuerza esto es el fallo 6534 del 2008 también, que básicamente dice lo mismo. Luego tenemos el fallo 4149 del 2008, que vuelve a reiterar lo de la subordinación. Como otro fallo tenemos el fallo 6139 del 2009, el cual habla de que el contratista es independiente, habla que la calidad del contratista es que es una persona independiente que labora. Y por último tenemos la sentencia 614 del 2009, donde se nos habla de los requisitos para contratar a una persona o que se vincula a través de un contrato de prestación de servicios, los cuales son los siguientes: fijar la actividad o el servicio que él va a prestar, no fijar un complemento de horario porque él no va a estar subordinado, y fijar a través de las tablas que mencionamos anteriormente cuánto va a ser el pago que va a recibir la persona
la cual va a ser vinculada con la administración a través de ese contrato de prestación de servicios. Eso sería todo, muchas gracias. Continuando con la presentación, con respecto a la jurisprudencia y las sentencias relacionadas con lo que es el tema de prestación de servicios en las entidades públicas, en la sentencia 903 del 2010 la Corte Constitucional dice que el contrato de prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer, en el cual la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico constituye, por lo tanto, el elemento esencial de este contrato. Su vigencia es temporal y, por tanto, su duración debe ser por tiempo limitado e indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. Por consiguiente, cuando se ejecuta este tipo de contratos, no es admisible exigir el pago de prestaciones sociales propias de la regulación prescrita en el Código Sustantivo del Trabajo o en las disposiciones que regulan el derecho a la función pública. Finalmente, la jurisprudencia constitucional es clara cuando afirma que bajo esta modalidad contractual también es viable aplicar la teoría del contrato en realidad, según la cual, si se reúnen los tres requisitos enunciados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, la dependencia, la subordinación y el pago, prima la situación objetiva sobre la forma jurídica en que las partes hayan adoptado para regir determinada situación. Hablando del fallo 540 del 2011 del Consejo de Estado, el Consejo establece que el contrato de prestación de servicios es un instrumento de gestión utilizado por la administración pública para la ejecución de algunas de sus actividades, incluso para la prestación de algunos servicios públicos. Por ende, las características de autonomía del contratista, especialmente de la gestión y la excepcionalidad del contrato, son las determinantes en la conformación de este negocio jurídico. El contratista de prestación de servicios, en sentido estricto, sea una persona natural o jurídica, no adelanta funciones de carácter administrativo, pues las prestaciones por este desplegadas no se traducen en el ejercicio del mismo de las competencias administrativas atribuidas a la entidad por el ordenamiento jurídico, sino en una colaboración o apoyo en su cumplimiento. Fallo 1129 del 2011 del Consejo de Estado. El Consejo en síntesis establece que el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista, independiente, sin derecho a prestaciones sociales. Ahora bien, el decreto 734 del 2012 reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En cuanto a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la entidad estatal podrá contratar directamente con persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad, recalco aquí, la idoneidad y la experiencia directamente relacionada con el área de que se trata. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual, diferente a los de la consultoría, que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad. En el fallo 19730 del 2012, el Consejo de Estado analiza la potestad que tiene la Administración para dar por terminado unilateralmente el contrato, determinando que no es discrecional, sino que está arreglada. Así las cosas, la terminación del contrato es ilegal y por ende nulo el acto administrativo que contiene, por lo tanto, se impone para la entidad contratante el deber de reparar íntegramente el contratista. Esto es, restablecerlo a la ecuación surgida al momento de la celebración del contrato. En la sentencia T723 del 2016, expuso de la siguiente manera: el uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios constituye una violación sistemática de la Constitución, razón por la que la jurisprudencia ha establecido en los casos en los que se configura una relación laboral con independencia del nombre que le asignen las partes del contrato, y ha sido enfática en sostener
que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 superior, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales debe aplicarse en las relaciones laborales entre particulares y en las celebradas por el Estado. Sentencia 73707 del 2019 de la Corte Suprema de Justicia. Establece como elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios la subordinación jurídica del trabajador respecto del empleador, en tanto que el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante, lo que lo exime por tanto de recibir órdenes para el desarrollo de sus actividades. Finalmente tenemos la sentencia SUJ 025-CES2 de 2021 del Consejo de Estado, la cual unifica jurisprudencia sobre el concepto de temporalidad, el término de solución de continuidad entre contratos y la posibilidad de devolución de los aportes a la seguridad social en salud en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes, y fija las siguientes reglas. Primera, la Sala unifica el sentido y alcance del término estrictamente indispensable como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos, presenta el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio, por lo tanto, de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para garantizar su cumplimiento. Como segunda regla tenemos la unificación del término de interrupción o solución de continuidad, el cual establece un periodo de 30 días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios. Y finalmente la Sala establece una tercera regla en el sentido de precisar que frente al hecho consumado de la no afiliación de las contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración, es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado de más por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal. Aquí finalizamos nuestro tema de contrato de prestación de servicios en la administración pública. Muchas gracias a todos.